Muy buenos días, chicos. Hablemos ahora acerca de lo que viene a ser el efecto Doppler. Bueno, en la vida diaria tú habrás experimentado alguna vez, por ejemplo, cuando el heladero pasa por tu casa y comienza a gritar, ¿no? Helado, helado, o algún vendedor, o alguien que está vociferando, ¿no? O inclusive una ambulancia, ¿no? Pero tú te darás cuenta que cuando está pasando, tú lo escuchas de la misma manera. O sea, imagínate, está muy lejos y de ahí se está acercando y de ahí se va alejando. ¿Se escucha de la misma manera? No, comienza a subir la intensidad, ¿sí o no? O sea, la frecuencia no es la misma. Entonces, estamos dándonos cuenta que la rapidez de la fuente, o la rapidez relativa, o mejor dicho, el movimiento relativo, puede cambiar, puede variar la frecuencia del sonido. ¿Te das cuenta, sí o no? Porque nosotros lo que vamos a percibir obviamente es la frecuencia. ¿Está bien? Recuérdate, hemos hecho el capítulo de lo que son las cualidades del sonido. Entre una de ellas estaba que es la capacidad de percepción del sonido determinado por la frecuencia. O sea, con respecto al valor de la frecuencia tú puedes saber lo que estás escuchando. Si la frecuencia es muy baja, o sea, un infrasonido, o es muy alta, ultrasonido, no se puede escuchar. Eso ya lo hemos hecho, por favor. Si quieres, revisa los capítulos de cualidades del sonido, por si acaso, te lo recomiendo. Muy bien, entonces, como estábamos diciendo, ¿no? Cuando un auto está en movimiento, cambia entonces. ¿Por qué? Por medio de la velocidad relativa. Entonces nosotros vamos a ver que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que tu mamá te esté hablando y tú estés corriendo por la sala, por ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Lo escucharás de la misma manera? No, por supuesto. Eso cambiará. Entonces, como te vuelvo a recalcar, simplemente nosotros vamos a experimentar eso siempre a diario y lo vamos a seguir experimentando. ¿Cómo se llama eso? Se le llama efecto Doppler. Lo que pasa es que en el en el siglo XIX, el científico austríaco Christian Doppler descubre la forma de poder relacionar a la actividad relativa y a la frecuencia del sonido. Entonces nos demuestra a todos de que eso de ahí es cambiante, ¿no? Por ejemplo, acá observamos una personita que está en movimiento y también el auto que está en movimiento, ¿no? Tocando un claxon. Entonces el sonido que él va a escuchar, la frecuencia que va a percibir no va a ser la misma en cualquier punto. O sea, depende de diferentes puntos, ¿no? Claro, también ocurre, por ejemplo, cuando una persona está escuchando por este sentido y otra persona está escuchando en este otro sentido. También estamos observando nosotros, ¿qué cosa estamos observando? Estamos observando nosotros de que la rapidez no es la misma, ¿no? ¿Te das cuenta, sí o no? Ah, ya. O sea, en otras palabras, diríamos entonces, ¿qué cosa es el efecto Doppler? Simplemente es el fenómeno que nos indica la frecuencia con la velocidad relativa. O sea, vamos a ver que de acuerdo a la velocidad relativa, toda la frecuencia va a cambiar, definitivamente. O sea, si una fuente está en movimiento y los receptores están escuchándolo, la frecuencia definitivamente va a cambiar. Se escuchará menos para este y más para este. ¿Te das cuenta? Entonces también hay que definir esto. Esto de acá es una fuente y esto de acá es receptor. Profe, ¿cómo que fuente? Claro, vamos a ver. Fuente es la que emite sonido, por si acaso. Emite el sonido. Y receptor es el que escucha, o sea, el que recibe el sonido. Muy bien, entonces ya estamos observando nosotros
que fuente es aquella que va a emitir el sonido y receptor es aquella que recibe el sonido. Entonces, tal y como ya observamos, tanto este receptor como este receptor no presentarán la misma frecuencia, porque lógicamente esto va a cambiar, va a variar de acuerdo obviamente a la velocidad que tenga este automóvil. Cambiará todo eso, ¿no? Definitivamente eso es lo que se puede hablar. Muy bien, también lo que tenemos que aclarar nosotros en esta parte es lo siguiente, que vamos a considerar nosotros de que también dependerá de las posiciones a las cuales se encuentran. Por eso que para mí, por ejemplo, cuando yo observe, por ejemplo, este de acá, este movimiento hacia la izquierda, y este va en movimiento hacia la derecha, entonces, de acuerdo a cómo vaya el receptor con respecto a la fuente, se considerará positivo. Y obviamente de la fuente al receptor, negativo en este caso, ¿no? Pero, como te vuelvo a recalcar, todo signo se considerará de acuerdo al receptor. Pero el receptor se está moviendo para allá, entonces para allá es positivo. Profe, si la fuente iría para allá, también sería positivo. Pero como la fuente va en sentido contrario al receptor, sería negativo. Ah, ya. O sea, entonces diremos nosotros que el signo de las posiciones, las cuales nosotros vamos a considerar, van a ser determinadas de acuerdo obviamente al receptor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, así es como nosotros tenemos que observar. Nunca lo vayas a olvidar, ya, por favor. Entonces, ya sabes, ¿no? Simplemente del receptor a la fuente es positivo. Y de la fuente, bueno, el receptor, o bueno, sentido contrario, se considerará negativo, ¿ya? Entonces vemos, toda observación positiva se hará de el receptor a la fuente, por si acaso. Claro, exactamente, así como estamos viendo. Entonces, ya estamos viendo nosotros cuál sería la cualidad de este caso, ¿no? También veremos nosotros que se van a analizar, por si acaso, casos para, en este caso, el efecto Doppler. Entonces, nosotros vamos a analizar diferentes casos en los cuales simplemente consideraremos el efecto Doppler. Analizaremos entonces, en todo caso, 4 casos. ¿Ya? Proseguiremos. En este estudio se analizarán cuatro casos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ya veremos nosotros esos 4 casos con los cuales vamos a trabajar y vamos a entender el efecto Doppler, porque obviamente para cada uno de los casos va a ser totalmente diferente, ¿ya? Así que espero que tomes en cuenta esta parte y obviamente sea para ti